Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerles en este nuevo capítulo de Hay que hacerlo diferente, un podcast dedicado en esta primera temporada a la innovación en nuestras ciudades. En esta ocasión para mí es un gusto presentarles a un gran amigo y un referente de la Big Data en nuestro país, Ecuador, y en nuestra ciudad de Quito. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, qué bueno vernos al tiempo y bueno, a las órdenes. Vamos a comenzar. Un gustazo, Osvaldo Sandoval. Tengo el gusto de conocer a Osvaldo durante casi más de 8 años de coincidencias académicas de la vida. Y me gustaría presentarles un poco el perfil de Osvaldo Sandoval. Es emprendedor en el campo de la geomática y sistemas de información geográfica. A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos corporativos basados en GIS e imágenes satelitales para empresas de petróleo, minería, energía eléctrica y gobiernos locales. Y también ha colaborado con equipos geocientíficos de geología y oceanografía. Es ingeniero en minas y especialista en integración de sistemas, administración de proyectos GIS, análisis de imágenes satelitales, geomática aplicada, localización inteligente y sobre todo geoespacial Big Data. Entre sus principales proyectos se pueden encontrar diseños de plataformas de software de riesgos operativos para la OCP, contribución en sistemas de información geográfica de Petroamazonas EP, determinación cuántica y predictiva de influencia de actividades humanas sobre actividades silvestres en el áreas petroleras, desarrollo de proyectos de modelos de Deep Learning para detección de construcciones y caminos de imágenes satelitales. Ahí actualmente trabaja en una iniciativa muy interesante. Es socio de la iniciativa del bosque comestible biodiverso, liderada por el reconocido chef Rodrigo Pacheco para la conservación sostenible de nuestros bosques. Con ese interesante background y ese perfil, con esa terminología que para muchos puede ser difícil de entender, yo estaba leyendo que actualmente tenemos la mayor cantidad de datos que ha existido en la historia de la humanidad, acelerados por la pandemia, y estaba leyendo estos términos, ¿no? Terabyte, petabyte, zettabyte. Entonces, cuéntanos un poco cuánta información genera ahora el mundo y de dónde viene esa información, o data. También si nos cuentas un poquito esta diferencia que siempre me dicen técnicamente entre información y data. ¿Cuánta data tiene el mundo y de dónde está viniendo esa data? Bueno, la data últimamente tiene millones de fuentes de generación. Los mismos teléfonos celulares nuestros son unas fuentes inmejorables para transmitir data y para capturar data de lo que nos está pasando, de lo que está pasando en el ambiente, etcétera, ¿no? Y además de eso, lo que nosotros tenemos son otros sistemas, por ejemplo, sistemas públicos de captura de datos, como sistemas de la banca, por ejemplo, ¿sí? Y también los sistemas que operan en las industrias. Las industrias también son enormes generadores de datos. Ahora, obviamente, una parte de estos datos tienen una estructura y otras partes son un poco más como una nube difusa, ¿sí? De datos no ordenados, como un caos que por ahí tiene un dejo de orden. Sí. Eso es, la unión de todo esto se llama Big Data. La data estructurada es con la que trabajan las ciudades y trabajan las empresas. La data estructurada es la que está ordenada de alguna forma en tablas. Y la que puede ser tabulada o es tabulada. Sí. Entonces puede ser generada en sistemas públicos, en sistemas privados, en nuestro celular, ¿no es cierto? Y la data no estructurada es, por ejemplo, todas las publicaciones de internet, los posts, muchas otras fuentes de fotografías, por ejemplo, que están entrando en las redes sociales, que son datos que no se enmarcan en ninguna estructura lineal o ordenada matricial de tablas, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas. Todo esto es lo que conocemos como Big Data. Sí. ¿Y qué es este Big Data geoespacial? Ok, la Big Data espacial, ¿sí? O geoespacial, es estos mismos datos, pero que tienen, además de eso, registrada la posición de donde se generaron o de donde están pasando las cosas. Entonces, al momento, tenemos, por ejemplo, tweets. Un tweet es una información que no tiene una estructura, pero el celular se encarga de enviarle la ubicación tuya a Twitter y se sabe de dónde estás tuiteando, ¿no es cierto? Y eso lo puedes comprobar muy fácilmente. También lo hace Instagram, lo hace Facebook. Todas las redes sociales están registrando la posición de las personas, ¿sí?
De hecho, los celulares siempre registran la posición de las personas, aunque no estés hablando por teléfono o aunque no estés conectado. Esta información en muchas ciudades sirve para tomar decisiones inteligentes. Yo estaba leyendo en un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre Big Data. Decía que, por ejemplo, en Fortaleza, Brasil, logró ahorrarse en algunas rutas, tuvieron un 200% de eficacia, es decir, pudieron ir 200 veces más rápido a través del uso del Big Data. En otras ciudades como San Francisco de Campo, a través de aplicaciones celulares, con el Big Data lograron transformar digitalmente a su municipio. Y hace pocos días que nació la idea de hacer este podcast, estuvimos conversando también, ya me contarás, de las áreas verdes. Vi que hay un proyecto muy interesante del MIT que ayuda a medir cuántas áreas verdes tienen las ciudades costeras de la costa oeste de Estados Unidos, y eso permite saber cuánto es el calentamiento urbano de la ciudad. En Nueva York usaron el tema de Big Data para detectar qué barrios estaban teniendo un consumo alto de energía e incentivar el uso de energía solar o de uso de energías alternativas. Y en Barcelona incluso el Big Data ha permitido la intervención en infraestructura subutilizada o en desuso y que puede destinarse para fines turísticos. ¿Qué otros usos encuentras que le pueden dar las ciudades y pueden dar nuestras ciudades a Big Data geoespacial? Por ejemplo, en temas de movilidad, ahora que vemos que cuando se intervienen las vías se genera un poco caos. Yo digo, ni Waze le logra seguir el ritmo a nuestra planificación de intervenciones de asfalto o cambio de la capa asfáltica. En movilidad, ¿para qué puede servir el Big Data? Bueno, básicamente nosotros aquí en Quito es patente que tenemos una crisis de movilidad. No podemos ir rápidamente de un sitio a otro, ni con obras ni sin obras. El peor problema es cuando encima tenemos obras pero no sabemos cuándo ni dónde las van a hacer, ¿no es cierto? Aún tú lo dijiste, ni Waze nos sigue el ritmo. Waze es una fuente de Big Data. Waze se alimenta de todas las personas que usan la app de Waze, ¿no? Y Waze va reportando la posición. Con esa posición y la velocidad de desplazamiento que tú tienes, se logra categorizar. Si es que hay un atrancón o si es que está fluido el tránsito, etcétera, ¿no? Además de eso, las mismas personas hacen una cosa que se llama crowd mapping, ¿no? Que es reportar donde hay policía, donde hay un radar, etcétera. Eso se llama crowd mapping. No reportar donde hay policía, es el hecho de que tú puedes marcar en un mapa tú mismo dónde está pasando algo, ¿no? Entonces eso es un poco eso es devolver a la gente la posibilidad de que genere datos para que los utilice con sus propios mapas, ¿no? Tal vez no son datos que tienen un control de calidad estricto como son la cartografía formal de cualquier país o de cualquier ciudad, pero o el catastro, ¿no? Como el catastro, por ejemplo, sí, que tiene que cumplir estándares internacionales, ¿no? De precisión, etcétera, o la cartografía nacional que la produce el IGM, u otros proyectos cartográficos que producimos en mi empresa también. Pero el tema es que tú devuelves a la sociedad la capacidad para que sea un actor más en la publicación de los datos en mapas, ¿no? Ejemplos de estos son, por ejemplo, Waze, ¿no es cierto? Tú colocas tu posición, los sistemas de 311, ¿no es cierto? En los cuales tú denuncias el de apps, ¿no? De una app, ¿no es cierto? A través de una app que se puede hacer aquí en Quito. Tú denuncias algo que está a ti molestándote, ¿no? Un sifón, no hay una tapa de un sifón, hay un hueco, etcétera. Y la empresa pública que está encargada del tema de tu denuncia toma el caso y lo va siguiendo, ¿no? Yo vi hace unos años, ya hacía, será pues 10 años, porque obviamente sí tenemos como un desfase de unos 10 años con Colombia. En Medellín ya habían hecho esto y era una iniciativa súper chévere porque Boston, Filadelfia, Medellín tienen implementados sus sistemas 311 dentro de las alcaldías. Aquí había uno de un gran amigo, se llama Veo. Le mando saludos, pero yo no le he visto justo le escribí para ver si estaba en funcionamiento, pero bueno, sígueme contando. Sí. El tema es de que no solamente le llegaba el caso al funcionario, sino que el funcionario tenía que reportar cómo iba el avance de su gestión frente a ese caso. En tiempo real. En tiempo real. Y los jefes de este funcionario podían mirar su rendimiento
y de respuesta al usuario final, que es la ciudad. Y ahí muchas veces esos sistemas son abiertos. Me queda muy claro el ejemplo en movilidad, que podría ayudar incluso para saber cuántos autos debería tener la ciudad, verificar bien las medidas de restricción de movilidad, en algún momento también ver si hay otro tipo de restricción que no sea el de circulación, sino que sea el tipo impositivo. Pero ahora vamos a uno de los temas que más le preocupa ahora a la región, ¿no? Y Ecuador no se escapa de esto, que es la seguridad. La seguridad. Sí, entonces todo el mundo habla de cámaras, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la data? Yo siempre digo, la cámara es importante, el reconocimiento es importante, pero ¿qué pasa con la data? ¿Qué tan cercanos estamos a un Minority Report, a esta película con Tom Cruise, en donde podíamos predecir el delito? ¿Qué tanto se puede hacer con data geoespacial y Big Data? Bueno, básicamente tener los sensores, que es una parte que tenemos las cámaras. No son todas las cámaras las que sirven para el reconocimiento facial, eso es una cosa que debe saber la gente. Son cámaras especiales, son mucho más costosas, incluso que las que toman multas. Y el tema es que también tienes que tener por detrás toda la infraestructura que procese esa data, ¿no es cierto? Bueno, no es... hay mucha distancia entre lo que te presenta en una película con Tom Cruise y que sale miles de cámaras, de caras, y de pronto, no, eso no pasa realmente, no es una cosa así tan así. Ni tampoco pasa en mi área, por ejemplo, que trabajamos con satélites, que hay una imagen en tiempo real, ¿no? Deberíamos ser dueños de un satélite y tener el satélite arriba de Quito todo el tiempo y pagar una millonada en ancho de banda para que nos transmita video. Eso no pasa, porque eso no pasa ni en las esferas militares, ¿no? Eso se hace con drones. Ni con Starlink de Elon Musk. No tiene nada que ver por ahí. No, es un tema que va mucho más allá de tecnología, sino también de eficiencia energética. La transmisión de datos ocupa muchísima energía, y imagínate en el espacio, tienes que ahorrar cada recurso, ¿no? Cada kilo que está en el espacio cuesta millones de dólares. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer con Big Data en seguridad? En seguridad. Específicamente, por ejemplo, aparte de temas de cámaras y etcétera, tenemos montones de datos que están siendo generados por el mismo sistema de la policía con la fiscalía, ¿no? Y tenemos que son las denuncias. Tal vez no sean delitos probados, pero sí hay algo. Porque alguien diga, me pasó esto, es porque algo pasó, ¿no? Y toda esa data obviamente puede ser usada no solamente para predecir dónde van a pasar las cosas, que es el paso posterior, sino también para ir viendo dónde tenemos los puntos calientes de mayor inseguridad y en qué tipo de delito o infracción. Por ejemplo, hay puntos calientes donde tú sabes que no debes parquear el auto porque te lo abren. Entonces, una cosa es que te abran y te roben los accesorios del vehículo, y otra cosa es que te vayan a cargar el carro. U otra cosa es que tú sabes que hay esquinas en las cuales no debes pararte porque te asaltan. Sí, y hay otras que realmente no puedes ni siquiera estar por correr peligro tu vida. Pero el tema es que hay que saber, porque no es lo mismo eso un lunes a las 8 de la mañana que un lunes a las 12 del día, etcétera. Sí, eso además sirve para hacer intervención pública, ¿no? E intervención social. Yo ahí quiero contarles una anécdota, Osvaldo, que estoy muy cerca de mi ex empresa ahora, de la empresa de agua potable y saneamiento, que ya vamos a conversar un poquito también de los temas de sostenibilidad y Big Data. Y la primera vez, antes de ser gerente general, pude ser gerente administrativo, y tenemos un parque al lado de la empresa que era cercado en la Mariana de Jesús, y nosotros quitamos la cerca de ese parque. Había mucha resistencia del barrio, pero justo acabo de hablar con un nuevo gerente administrativo, que es un gran amigo, y los incidentes de robos, al haber quitado esa cerca, poner un poco de tecnología en los basureros, que era un sonido para que los niños boten a basura, haberle puesto wifi, hace 8 años tener wifi abierto era muy difícil en el país, ahora debería ser mucho más fácil. Y sobre todo, trabajar con cámaras de alto estándar que se han ido modernizando, minimizaron casi al nulo los robos, en una zona que hay bastante. Entonces es este ejemplo de la ventana rota en los autos, ¿no? De mejorar el espacio público, y al final la data nos puede decir dónde deberíamos hacer mayor intervención. El tercer aspecto, que en Quito hay una gran preocupación, y que justo esta semana se empezó hubo una alerta, primera vez que yo veo esta alerta en la ciudad, de la calidad del aire por los efectos de polvo generado en el sector norte de la ciudad. Muchos hablan sobre las canteras.
pero ¿qué tanto el análisis de Big Data geoespacial nos puede ayudar para combatir los efectos del calentamiento global, los efectos de la escorrentía por la masiva construcción que existe y que no respeta el entorno natural? ¿Cómo podemos usar este Big Data para hacer una ciudad más sostenible y más verde? Bueno, la primera cosa, tenemos ojos desde el cielo. Hay los satélites, se capturan datos. Ahora en el tiempo, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa de los Estados Unidos que captura 3,5 millones de kilómetros diarios de información de satélite, con una resolución del tamaño de una baldosa de baño, 30 centímetros. Entonces, esos son ingentes cantidades. Y además de eso, no solamente es luz que ve el ojo, sino luz que no ve el ojo. Y con eso tú puedes construir una serie de análisis. Primero, sobre problemas como los que tenemos y hemos tenido muchísimo tiempo cuando hay canteras y producción. Tú eres ingeniero de minas. Yo soy ingeniero de minas, sí, y sabemos claro. de este asunto hace mucho tiempo. Básicamente, estos temas debilitan, ¿sí? La explotación irracional de las canteras, del material pétreo, debilita el equilibrio natural que hay en el medio, ¿no? Cuando tú quitas algo de la naturaleza, tú tienes que reponer con algo. Eso es una regla de oro que hay que hacer. Es una regla de oro para la conservación del equilibrio y de la sostenibilidad de cualquier acción. Entonces, primero, al explotar eso y quitar un peso de las montañas, ¿no es cierto? Porque está removiendo material, tú estás debilitando el resto de la montaña, porque estaba sentada sobre ese pedazo, ¿no es cierto? La otra, cuando tú botas ese material cerca o de las quebradas muy profundas que hay ahí, porque pasa la quebrada del río Monjas, hay varias quebradas muy profundas que actualmente se están teniendo un proceso de degradación, de derrumbes y muy acelerado. Por muchos factores, sí, incluido el aumento de los caudales de lluvia, ¿no? Claro. Entonces, es eso justamente a lo que iba, ¿no? Un fenómeno no solamente puede ser responsable el tema de las canteras, sino que también tenemos un tema de cambio climático. El cambio climático en Quito, pues lo que está haciendo es que tengamos unos chaparrones imprevistos, ¿no es cierto? Mucho más que en otras ocasiones. O sea, llueve más. Llueve más y más violento. Y, o sea, el problema es que no es que llueva más, el problema es que es más violento. Entonces, la descarga de agua que va sobre nuestras alcantarillas es muchísimo mayor. Y por los cauces donde desembocan nuestras alcantarillas pasa enormes cantidades de agua de un rato al otro, cosa que no había pasado en miles de años, ¿no? Y va directo al cemento. Y va directo a debilitar los bordes de las quebradas, y las quebradas se colapsan. Sí, va directo al cemento porque no hay escorrentía, no hay veredas verdes, no hay techos verdes. Eso hay una ordenanza, pero no se la cumple como debería cumplirse. Ahí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Existen toda esta información y esta data existe? Sí, esta data existe. Ya. Pero es difícil que las administraciones locales usen esa data de forma inteligente. ¿Cómo te ha ido a ti? Tú creaste Geoint. ¿Cuántos años tiene Geoint? Geoint tiene 22 años ya. ¿Y es fácil? Me imagino que te va muy bien, porque todos los municipios deben decir, vea, con toda esta data y podemos hacer que la ciudad sea más verde, que sea más segura, que vaya la gente más rápido o pierda menos tiempo en el tráfico. ¿Es muy fácil trabajar? ¿Te entienden? No, básicamente como cualquier camino de emprendedores es labrado, ¿no? Sobre todo en tecnología, ¿no? Cuando yo empecé en el año, una vez que yo dejé las funciones privadas, como empleado privado, pues básicamente me tocó una labor de evangelización, porque nadie entendía qué es lo que estaba hablando, ¿no? Y luego, bueno, he aprendido a comunicarme mejor, uno, y dos, también veo que hay una cierta impermeabilidad de las personas porque piensan que la tecnología que nosotros hacemos va a reemplazar los puestos de trabajo. Y eso no es cierto. Las computadoras tienen que hacer el trabajo aburrido y las personas tienen que hacer el trabajo divertido y el trabajo creativo. Y analizar la data, ¿no? Analizar. O sea, tomar decisiones con esa data. Claro, porque le va a permitir que haya un flujo de toma de decisiones adecuado. Como tú dices, la data es una cosa, la información es otra, ¿sí? Pero la data no dice nada, ¿no? Es como oír una conversación en el bus, no te dice nada. La información es, ok, sé un poquito el contexto,
¿sí? Y entiendo un poco de lo que me está hablando esta data, de la conversación en el bus. Y luego lo que viene es, ok, he escuchado tantas de estas conversaciones con muchas personas que yo puedo crear conocimiento, la creación de conocimiento, y luego la creación con ese conocimiento de sabiduría. Eso es el verdadero objetivo que debemos tomar en serio las personas, ¿no? Porque información hay millones, ¿no? No el conocimiento, pero la sabiduría. La sabiduría la alcanzas una vez que tú sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando ahorita, y puedes extrapolar y decir, esto pasará mañana. ¿Por qué? Porque hace años ya viene pasando. El análisis predictivo, ¿no? Ese es un análisis predictivo. Que puede servir también en la prestación de servicios públicos, agua, saneamiento, electricidad. Yo no quiero avanzar, detenerme solamente en lo público. El otro día estuve presentando una conferencia en Guayaquil, Innovalatan, les mando un saludo, y estuve en mi panel con el director de tecnología del municipio de Guayaquil, Luis, creo que se llamaba, y me dio un caso muy interesante, que no lo he visto en Quito, que es cómo podemos utilizar la data, que están utilizando más bien la data, para poner a disposición de emprendedores, de gente que se está abriendo su negocio, su franquicia, para decirle cuál es la mejor ubicación. Es decir, lo que hacemos los emprendedores, ya casi no hacemos estudios de mercado, sino trabajamos más con estudios de modelos de negocio y validación. ¿Crees que esta data le puede servir a las personas naturales para abrir un negocio, con tener más posibilidades de éxito? ¿Se podría replicar esto que está haciendo Guayaquil? Absoluto. O sea, no solamente a las personas que van a emprender nuevos negocios, sino a las que ya tienen un negocio, ¿no? Porque tú puedes mejorar tu red de distribución de productos en el caso que tengas productos para distribuir de manera masiva, o también tú puedes ir prospectando qué nuevos clientes hay en cada zona, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento y te pones, qué sé yo, a hacer, no sé, alguna labor manual o algún producto que salga de la labor manual. Entonces tú puedes, con la información de quién te puede comprar y en dónde, tú puedes ser muy quirúrgico en ir a visitar esos sectores y dejar de lado otro, ¿cierto? Por ejemplo, lo vemos muy fácilmente. No es nada desconocido. Hay un vendedor de jugos. ¿Dónde van los vendedores de jugos? ¿O dónde van los vendedores de cueritos, de chifles? Van en los trancones. No sé quién tenga el carácter para estar comiendo chifles en un trancón, pero ¿por qué van todos ahí? No, por falta de información. O sea, deberían ir mejor a otro tipo de eventos, ¿no es cierto? No exactamente a donde va todo el mundo. O van los vendedores de jugos y se ponen en una avenida cuando todo el mundo pasa rápido. Nadie les va a comprar. Entonces, bueno, ahí primero también tienes que regular un poco el uso del espacio público, claro. Con los permisos, pero claro, con la data se podrían establecer tal vez zonas rotativas de comercio, regularizado, ¿no? Con un permiso, pero es interesante, de acuerdo al nivel de espectáculos públicos que se haga o de acuerdo a alguna activación en algún momento, ¿no? Se pueden, hay muchas zonas en Quito que están subutilizadas. Sí. Yo tengo un caso muy simbólico que es este caso del parqueadero que está perdón para los amigos que son del exterior, pero este es un cine que da a una de las calles más vistosas de Quito y afuera tienen un área subutilizada que es un parqueadero, y ahí con Quito ha hecho unas ferias espectaculares de venta de handicrafts, de artesanías, de productos hechos en Quito, emprendedores, y claro, eso se podría buscar más espacios como estos, ¿no? Que no sea solo eso, sino se le podría decir al privado, oye, tienes este espacio que tiene un alto flujo, que no es inseguro, que tiene una buena iluminación, que tiene áreas verdes. En Bogotá hay Usaquén, creo que se llama la calle, ¿no? Y es Usaquén y es famosísima, ¿no? Entonces se podría buscar estos espacios, ¿no? Que sean más dinámicos, donde se puedan hacer estas ferias itinerantes con la regulación municipal. Me parece muy interesante. Osvaldo, muy interesante ver la aplicación práctica del Big Data, ver también cómo ha ido evolucionando todo este manejo de la información. Casos relevantes que tú te acuerdes a nivel global que quisieras compartir antes de hacerte unas 2 preguntas finales. ¿Algún caso que te digas, esto deberíamos hacer en Quito? Bueno, básicamente yo me acuerdo de un caso en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Sí, aparte en los semáforos hay cámaras. Y eso lo quisimos hacer acá, lo pusimos en el municipio aquí. El tema es de que vamos contando los autos, cuántos pasan los autos, ¿no? Sin necesidad de tener sensores en el pavimento, etcétera, ¿no?
solamente con las cámaras. Y el asunto es que podemos, al saber, podemos determinar la densidad del flujo de los carros, podemos determinar dónde van cada tipo de auto, o sea, dónde transitan más automóviles, dónde transitan más buses, dónde transitan más ciclistas, dónde cruzan más peatones. Y de esa forma tú puedes modelar un transporte mucho más fluido, ¿no? Porque estás sabiendo la realidad y te dices, no, puedes trazar una estrategia. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué este tipo de vehículos, por qué están transitando tanto a esta hora? ¿Por qué? Porque están bloqueando los ciclistas, porque etcétera, ¿no? Y eso es un caso muy patente. Yo lo he visto y está hecho toda la información expresada en mapas preciosos que la gente cuando los ve puede palpar la solución. No es que se necesita hacer mapas que sean complicados y que nadie los entienda. La idea es que hagas una forma de comunicación tan fluida que muchas personas, incluso sin saber cartografía, lo pueden hacer. Oye, con ese ejemplo, ya que dijiste que la data geoespacial del satélite llega a ser como una baldosa, nosotros tenemos un proyecto que es una mega red peatonal, ¿no? Uh-huh. En Quito es difícil caminar, uh-huh. Tú ves que en las grandes ciudades hay grandes bulevares. Esta precisión y esta data geoespacial nos puede ayudar para mejorar las calles de nuestra ciudad a nivel peatonal. Bueno, puedes hacerlo, pero combinada con otras fuentes de información. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay que hacer no solamente mirar la ciudad desde arriba, como lo ve el satélite, no, sino también fijarte en que tienes que levantar la ciudad desde tierra para saber qué es lo que está pasando de una manera mucho más cercana en el terreno. De esa forma tú puedes relevar con inteligencia artificial dónde están los baches, dónde están las veredas en buen, mal estado, pues donde hay concentraciones de qué sé yo, por ejemplo, desechos que están botando de las lubricadoras, etcétera. Muchos, o reactivación del comercio, o puntos artísticos, áreas verdes. Me parece muy interesante. Quiero terminar con 2 preguntas más de criterio personal. Uh-huh. La una, de tu entorno, es este podcast se llama Hay que hacerlo diferente. Yo propongo que hay que hacerlo diferente para tener una vida extraordinaria. Lo proponían también Einstein, Steve Jobs. No se puede obtener los mismos resultados si no haces haciendo las mismas cosas. Uh-huh. A mí me gustaría preguntarte en este momento ¿qué hay que hacer diferente? ¿Qué has hecho diferente en tu vida? Bueno, la primera cosa que yo he hecho diferente siempre es pensar diferente. O sea, nunca me gustó encasillarme con nada de lo que me enseñaban, nunca me gustó quedarme con el conocimiento que he recibido en el sistema educativo y siempre he tratado de buscar las 5 patas al gato, no por lío, sino porque yo creo que hay que hacer las cosas de una manera diferente. O sea, te calzó el programa. Me calzó el programa, pero a la perfección. Entonces, por eso es que, pudiendo haber escogido cualquier otra rama de conocimiento para hacer una empresa, pues escogí esto porque esto es diferente. Y es una cosa que al ser diferente, no solamente me beneficia a mí, sino que ese beneficio se revierte a la gente, que es el objetivo de estar en este planeta. No es solamente servirse uno, sino también revertir eso. Ahora te veo con un enfoque muy sostenible. Y antes de hacerte la última pregunta, ¿bosques comestibles, este proyecto? El bosques comestibles. Sí, bueno. Primera vez que no te había oído antes de esto, cuéntanos. No, porque es nuevo, a mí también me tomó de memoria, de sorpresa, pues básicamente es cuestión de una conjunción de cosas que pasaron, que nos conocimos con Rodrigo Pacheco, el chef que quedó segundo en el concurso de Netflix, ¿no? Y que ahora tiene mucha visibilidad, además que cocina delicioso. Sí, ¿para qué? El tema es que él estaba ya muy involucrado en temas de conservación, pero su visión es ¿por qué tenemos que conservar por conservar? ¿No es cierto? Tú sabías, por ejemplo, que en Manabí ha perdido el 98% de sus bosques, ¿no? No sabía. Ahora lo sabe. Entonces, quedarse con un 2% de los bosques es prácticamente no tengo nada. No tienen los animales donde vivir. Por eso es tan seco también, ¿no? Y ha cambiado el clima, etc. Y lo mismo puede pasar en otras partes. O peor ahora con cambios climáticos. Un cambio climático predice que Quito va a secarse. Va a ser más como San Antonio de Pichincha, más o menos. Y el tema es que tenemos que cuidar lo que hay.
y tenemos que ponerlo en una función que el hombre también ocupa un espacio en el ambiente. O sea, no es que solamente nosotros existimos, también existen muchos otros seres los cuales nosotros estamos ocupando ahora el territorio, y todos tenemos que vivir de una manera equilibrada. Para eso ese es el proyecto de bosque comestible biodiverso, en el cual el bosque, la conservación se combina con la cultivo de especies propias, endémicas, comestibles. De esa forma también necesitas gente que la siga vigilando, que siga cuidando estos recursos comestibles y siga cosechando y dejando partes para que los mismos animales también vuelvan a repoblar eso y tengan que comer. Me encanta, justo me imagino que debe estar comprendido en el Chocó andino, en este proyecto. Hay un proyecto de la GIZ con Quito que han trabajado en financiamiento de algunos de los proyectos que están en esa área, y nosotros estamos planteando que sea uno de los distritos de innovación de bioemprendimiento, posiblemente con colaboración internacional. Una pregunta final, ¿qué hay que hacer diferente en Quito? Bueno, muchas cosas. La primera cosa yo creo es hacer que la gente pues básicamente valore mucho vivir en comunidad. Porque eso implica un tema de respeto mutuo, que hay muchas otras comunidades que tú ves que en ciudades grandes tenemos que sabernos respetar mutuamente para poder vivir entre muchas personas juntos, ¿no? Y o sea, no tenemos que subirnos todos al mismo tiempo en el metro, el mismo momento que todos se quieren bajar, o en un ascensor, o yo pongo una direccional y es como decirle no me deje pasar. Entonces todas esas cosas son convenios que tenemos que tener como personas. Y van no solamente de la mano de tener un tema cultural y de una mejor educación, ¿no? Que no nos está dando el sistema educativo, obviamente, sino también de regirnos por una regla de oro. O sea, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Entonces esa es la regla principal de oro para vivir entre muchas personas. Mejorar la convivencia. Yo creo que ahí la data es muy importante. Osvaldo, a través de este programa yo también pude realizar un aprendizaje, no lo tenía como propuesta, pero este aprendizaje nace de un nuevo término que es los servicios urbanos digitales. Quito ya tiene una ordenanza de gobierno abierto, tiene una ordenanza desde el 2017, que es la ordenanza 184. Eso es un buen avance, entiendo que hay ya un proceso de reforma de esa ordenanza. Tenemos data pública, pero es necesario que esta data sea cultivada. Y esta data puede ser cultivada por emprendedores tecnológicos y startups como Osvaldo. Adicionalmente, necesitamos analizar esta data. Dentro de mi experiencia pública les puedo decir que seguimos trabajando con información en Excel, pero no con data en tiempo real que nos ayude a pasar a un cuarto paso, que es un paso de una administración inteligente. Es un compromiso que debe asumir la ciudad de tener un plan maestro digital, en donde la data ayude a mejorar la calidad de la vida de la gente y sobre todo a que todos podamos hacer las cosas diferentes. Muchas gracias.